la definición que nos da la Real Academia Española para la palabra amor. Ahí les va. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Ahí les va otra vez. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esta definición me transmite varias cosas. Número 1, la idea de que estoy incompleta hasta que tenga pareja. Número 2, que tener pareja es una necesidad vital y su búsqueda es un estado constante en la vida. Incluso me transmite una enorme fobia a la soltería y la idea de que la soltería es este momento de transición entre parejas que entre menos dure, mejor. Básicamente la RAE me está diciendo que soy un ser insuficiente hasta que encuentre el amor. Cuando el lenguaje, no estoy aquí para hablar de amor ni para hablar de soltería. Lo que me interesa es hablar de la importancia del lenguaje y del impacto que puede llegar a tener en nuestras vidas cotidianas, como la palabra amor. Me pregunto qué impacto ha tenido esta definición en la manera en la que social y culturalmente lo concebimos. Porque por más que no andemos por ahí con la definición que nos da la RAE taladrada en la cabeza, su mensaje y significado sí está en todas partes. Lo vemos en películas, en libros, en frases y preguntas cotidianas como ¿y el novio? Porque siempre está esa tía imprudente que la hace. Que al final, ¿qué tan imprudente es si su manera de pensar es simplemente una consecuencia del lenguaje que nos rodea? Esta premisa de que el lenguaje tiene la capacidad de modificar la manera en la que pensamos y concebimos la realidad no es ninguna novedad. Hay una frase que me encanta, que creo que representa muy bien la relación entre lenguaje y realidad. Pertenece a Wittgenstein, un filósofo del siglo XIX, y dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Por qué? Intenten nombrar algo que no existe. Intenten poner en palabras algo que nadie podría evocar en su mente, algo que al nombrarlo siga sin existir. Es imposible, porque nombrar es traer a la existencia, es crearlo dentro de nuestro imaginario y por ende darle un lugar dentro de nuestra realidad. Converge entonces también el factor pensamiento. No podemos pensar en nada que no esté conformado lingüísticamente. Dar estructura lingüística es dar sentido. Nuestros pensamientos están hechos de palabras y son estas mismas palabras las que utilizamos para nombrar al mundo y nombrarnos en el mundo. Las palabras que elegimos para esto importan, porque las palabras no solamente describen, sino también generan. Un ejemplo de esto son las palabras que existen únicamente en su propio lenguaje, las que no son traducibles con exactitud, como la palabra papacho, que no existe en ningún otro idioma por más que Google Translate nos quiera hacer pensar lo contrario, porque abrazo no es lo mismo que apapacho. Entonces al apapacho lo conocemos, sabemos lo que es, pero para las personas que no tienen esta palabra dentro de su lenguaje, el apapacho no forma parte de su realidad. La relatividad lingüística y la teoría del lenguaje de Sapir-Whorf habla de esto, de la relación entre lenguaje y pensamiento, y cómo el idioma que hablamos nos hace pensar y concebir las cosas de manera distinta. Volvamos a lo que les decía sobre la palabra amor y la definición que nos da la RAE para ella. Es importante saber que si no me acomoda es su significado, si no me hace sentido, si no representa la manera en la que yo quiero concebir al amor, puedo resignificarlo. Todos y todas podemos resignificar y todo es resignificable. Cada quien carga con su propio diccionario que escribe y reescribe con lápiz y goma en mano, porque las palabras van adquiriendo distintos significados, algunos que ni siquiera nos damos cuenta y se van creando a partir de las experiencias y vivencias que tenemos donde esas palabras jugaron un papel. Básicamente lo que me interesa es explorar la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad. ¿De qué manera las palabras, sus significados y sus usos impactan en nuestras vidas? Para contestar esta pregunta, les traigo otros 4 ejemplos que a mi parecer son muy importantes. Ahí les va el primero. Hace como año y medio, en la universidad, estábamos en clase, presentándonos y haciendo todo eso que se hace al principio del semestre. Y mi profesor utilizó el lenguaje inclusivo. Fue la primera vez que me tocó que un docente lo utilizara en un espacio académico. Me emocioné. Pero lo verdaderamente valioso de esta experiencia es que no fui la única. Unos minutos después de que mi profesor dijera la frase «Bienvenides a todes», una amiga alzó la mano y dijo «Le quiero dar las gracias porque es la primera vez que me siento vista en este tipo de espacios».
Para ese momento, yo ya estaba familiarizada con el lenguaje inclusivo, conocía su importancia, pero nunca me había tocado presenciar el verdadero impacto que tiene. Y la intención de este ejemplo no es convencer a nadie de que utilice el lenguaje inclusivo, aunque estaría chido. Eso es tema para otra TED. Más bien me interesa explorar el lenguaje en sí, el impacto que puede llegar a tener, porque el lenguaje no solamente expresa, el lenguaje tiene la capacidad de traer a la existencia, de visibilizar, de nombrar, pero del mismo modo tiene la capacidad de invisibilizar, de negar, de oprimir y de limitar. El lenguaje puede ser arma o puede ser abrazo, dependiendo de cómo lo utilicemos. Ese día fue abrazo. Ahora, el lenguaje inclusivo también es un ejemplo clarísimo de los cambios que atraviesan el lenguaje, porque está vivo, está en un estado constante evolutivo, en un estado constante de remodelación. Y qué importantes son las remodelaciones para mantener un espacio habitable. El lenguaje, cuando cambia, entiendo la resistencia que existe, porque es una respuesta humana a la mayoría de los cambios. Pero también entiendo la importancia de concebir al lenguaje como algo que no solamente se adapta a su entorno, sino que lo crea. ¿Qué entorno queremos crear? ¿Uno que invisibiliza o uno que le da la bienvenida a todo lo que pide a gritos ser nombrado? Otro ejemplo. Llevo muchos años siendo instructora en un campamento de verano. Es mi lugar feliz. Creo firmemente que convivir con niños y con niñas es medicina, por la manera tan particular que tienen de ver la vida y de vivirla. Este verano en particular, presté atención al papel que juega el lenguaje en sus vidas y me di cuenta de algunas cosas. Las palabras preocupación, vergüenza, estrés, casi no forman parte de su vocabulario. Al contrario, priorizan palabras como diversión, juego, necesito, quiero. Nombran sus emociones mejor que muchos de los adultos que conozco, incluyéndome. Con frases como estoy cansada, tengo miedo, tengo hambre, la comida está deli, me la estoy pasando bomba. Y otra cosa que me di cuenta es que la mayoría de su lenguaje está conjugado en el verbo presente, porque es el momento que habitan. Tu lenguaje, ¿qué dice acerca del momento que tú habitas? ¿Habitas más el pasado, el futuro o el aquí y el ahora? ¿Y cómo lo habitas? Las palabras que tenemos más a nuestro alcance son las que utilizamos para construir nuestros días. Es por eso que me cuesta imaginarme a un niño despertándose y diciendo qué estrés todo lo que tengo que hacer hoy, va a ser un día pesadísimo. O qué vergüenza, qué oso eso que hice hace un mes, seguro todo el mundo se acuerda. No, están aquí y ahora. ¿Qué palabras necesitas poner al alcance para que tus días sean más ligeros? Otro ejemplo. Cuando los esquimales son un pueblo indígena que habitan en Canadá, Alaska y por allá. Tienen un vocabulario extremadamente ramificado para nombrar cosas como la nieve, el hielo y el color blanco. Muchísimas más palabras que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué de la nieve y no del fuego? ¿Por qué del color blanco y no del rosa? ¿Por qué ellos y no nosotros y nosotras? Por necesidad y supervivencia. Ellos tienen la capacidad de percibir estos fenómenos de una manera mucho más amplia que nosotros y nosotras. Ellos necesitan saber sobre qué hielo pueden pisar sin que se rompa. Necesitan saber sobre qué nieve pueden construir sus hogares, en qué blancos pueden andar. Para ellos el color blanco predomina en su vida. Y lo que para nosotros y nosotras podría parecer una plasta uniforme, para ellos es una paleta de matices que no solamente han logrado nombrar, sino necesitado nombrar. Nombrar para sobrevivir, nombrar para percibir y distinguir, nombrar para traer a la existencia. ¿Tú qué nombras como método de supervivencia? ¿Cuáles son tus blancos? Para mí, en los últimos años, han sido las emociones. De chiquita, yo tenía un vocabulario de emociones que cabía en una cajita. Me sabía las típicas, las básicas. Y por mucho tiempo eso fue suficiente. Pero las emociones son complejas y aprender a nombrarlas me ha ayudado un montón a poder sentirlas y gestionarlas. Antes, si alguien hubiera llegado conmigo, oye Emilia, ¿cómo estás? No, pues mal, me siento triste. Y quizás elegí la palabra triste porque no conozco la otra que describe atinadamente cómo me siento. A lo mejor me sentía alienada, pero por no conocer esa palabra estaba trabajando una tristeza que no era tristeza. El lenguaje me llegó a distanciar de mí misma y descubrí que nombrar también es una forma de acortar las distancias. ¿A ti qué te falta por nombrar para acortar esas distancias contigo misma y contigo mismo?
Penúltimo ejemplo para que no se me cansen. Hablando de las palabras que ponemos a nuestro alcance, ¿qué palabra creen que dicen más? ¿La palabra sí o la palabra no? Una respuesta tan sencilla como esta pregunta nos puede reflejar muchísimo acerca de cómo nos concebimos, de la narrativa que construimos o que construyeron y adoptamos acerca de quiénes somos. Si respondiste que dices más la palabra no, quizás es porque te concibes como una persona más calculadora, más cuidadosa o incluso más miedosa. Si respondiste que dices más la palabra sí, quizás es porque te concibes como una persona más lanzada, más atrevida y más abierta. No estoy diciendo que hay una respuesta que sea mejor que la otra, pero me es importante plantear este tipo de preguntas porque es a través del lenguaje que vamos construyendo nuestra narrativa. Es a través del lenguaje que vamos contando nuestra historia con cada decisión que tomamos, cada cosa que hacemos o no hacemos, o cada vez que decimos que sí o cada vez que decimos que no. Entonces, al lenguaje hay que defenderlo. Hay que defender cómo cambia, cómo se transforma, cómo muta. Hay que defenderlo cuando los significados que encontramos en diccionarios ajenos no bastan, cuando esos diccionarios no están nombrándolo todo, cuando esos diccionarios o esos significados hacen que el lenguaje sea una arma para invisibilizar o para crear realidades inhabitables. Ya vimos entonces que el lenguaje tiene la capacidad de modificar la forma en la que pensamos, la manera en la que concebimos la realidad. Lo que no se nombra no existe. Y el lenguaje es importante nombrar y cómo lo nombramos. Nos puede decir mucho acerca de cómo concebimos el mundo y cómo nos concebimos en ese mundo. Algo muy importante también es saber que tenemos agencia sobre ese lenguaje. No estamos a su merced, al contrario, podemos ser buenísimos aliados. Entonces, el lenguaje como herramienta nos da la oportunidad de reimaginarlo todo. El lenguaje tiene la capacidad de deconstruir, de construir, de crear, de destruir, de transformar. Responsabilízate de tu propio lenguaje y pregúntate, ¿cómo puedes crear un mundo más habitable, una vida más vivible a través de él? Muchas gracias.